Cállate, le ordenó el sujeto. Nadie te escucha y nadie lo hará si sigues así, chamaco. ¿Qué no ves que ahora no estás en el plano de los vivos ni en el de los muertos? Si no vuelves en la barca, te quedarás gravitando entre ambos y no volverás jamás. No volveré jamás, ni a la escuela, ni con sus padres, ni a ver a la abuela. ¿Eso quería decir jamás? El chico estaba aterrado. Por primera vez, la palabra jamás cobraba un significado de infinito y lo peor era que podía aplicarse a él. Paco se preguntaba por qué el hombre de repente se empeñaba en rescatarlo. Tal vez era una trampa para convertirlo en nahual o en vampiro como los de las películas. Pero este ni parecía feliz de ser demonio, ni tampoco miraba con avidez su cuello o el de ninguna otra persona. Por lo menos el de la señora de la cocina. Creo que es hora de terminar mi historia, dijo el sujeto con cansancio. Tal vez así logres lo que quieres y yo también. Irene trabajaba ya en la escuela del pueblo cuando vine a verla por última vez. Era muy hermosa y mi plan era llevarla. Y a Francisco también, por supuesto. A visitar todos los lugares en los que estuve durante los periodos en que desaparecía. Aún en mi condición podía darme cuenta de que muchos de ellos eran deslumbrantes en belleza. Mientras tanto seguía buscando desesperadamente la manera de detener el reloj. Ya te he dicho que había intentado todo para detenerlo, y varias veces lo dejé intencionalmente en otros pueblos, triturado con diferentes herramientas, desde molinos de todo tipo hasta máquinas pesadas. Incluso lo arrojé al fondo del lago, pero el reloj volvía a aparecer intacto en mi bolsillo. Cientos de veces busqué al relojero, pero se había ido del pueblo, poco después de cumplir con el encargo de Pascuala, y nadie supo darme razón de él. Cientos de veces busqué al relojero, pero se había ido. En fin, por esas fechas, Eulogio y sus hermanos ya trabajaban de peones en mi finca, y miraban a Irene embelesados. A mí me molestaba la insolencia de que se hubieran fijado en ella, pues aspiraba a algo mucho mejor que un campesino para mi hija. Un mal día, cuando me encontraba en el rancho, su hermano mayor, Simón, fue a pedirme la mano de mi hija en matrimonio. Discutimos, naturalmente le dije que no me gustaba que un mozo de finca aspirara a entrar en mi familia, y que se buscara una novia entre las chiquillas del pueblo, a quienes podrían embaucar con sus mentiras y aspiraciones de don nadie. Sin embargo, parecía que le costaba trabajo continuar con el relato, pero Paco no atinó ni a respirar profundo siquiera para no interrumpir. Me dijo que no solo él amaba a ella, sino que ella lo amaba también, y me darían un nieto para contentarme. De pronto todo se puso rojo. Sentí como aquella vez con Pascuala el deseo de matar, no solo para satisfacer el hambre que no podía controlar, sino por el placer de cometer el asesinato de ese infeliz. Me abalancé sobre él y lo deshice hasta que en el suelo no quedó más que una masa sanguinolenta. Por supuesto, no medí el alboroto que causaban los gritos del hombre y mi embestida, los cuales atrajeron a Eulogio, el joven que ya conoces. Me arrojé sobre él, solo que él tuvo la suerte de escapar, aunque había logrado morderlo. El tiempo seguía su curso y la silueta de Sebastián se empezaba a perfilar saliendo de la bruma, listo para el viaje. Paco urgió al desconocido a que terminara su relato. «Apúrese, señor». Mientras yo limpiaba el lugar con ayuda de Sebastián, Eulogio se había marchado, herido, a su casa, o al menos eso creí. No podía dejarlo así, ni muerto ni vivo, y con el infinito poder de transformarse y matar a su antojo. Sabía los destrozos que podría causar y la desgracia que caería sobre mi familia, de modo que fui a buscarlo, pero no lo encontré. Él había ido ya a esperar a Irene al colegio. El chiquillo sentía que se le salía el corazón. La historia, muy a su pesar, se estaba poniendo más interesante que los cómics de zombies y hombres lobo que él leía a escondidas de su mamá. Con un puro gesto le dio a entender al hombre que continuara. Francisco llegó aquel día al pueblo. Su hermana lo había llamado para que le ayudara a convencerme de que le permitiera casarse con el peón, como fue requerido por su hermana.
Pasó primero por el colegio. Eulogio ya estaba ahí y escuchó cómo mi hija le contaba todo a Francisco sobre su relación y los estudios de ingeniería que su novio realizaba para ganarse mi aprobación. No sé cómo fue, solo puedo conjeturar que mi hijo prometió que haría lo posible por convencerme. Entonces, de la nada, apareció el muchacho al que no había mordido y la asesinó por la espalda con la hoz que utilizaba para quitar la hierba mala de mis propios campos. Supongo que su hermano intentó ayudarla, aunque evidentemente ya era tarde, y él, mejor que nadie lo sabía como médico. La tomó en sus brazos, pero Eulogio se la arrebató y la mordió como castigo para mí. Creo por lo que le hice a su pariente. Así que tomó a mi Irene y huyó al monte. Mientras tanto, como mi hija no llegaba, Sebastián, junto a varios peones y yo la buscamos, hasta que dimos con Eulogio en el monte. Ahí estaba el cuerpo inerte de mi hija en una cueva asquerosa. Francisco llegó como loco para informarme lo que le había pasado a su hermana, pero la única en la finca era Chona, la nana, que le dijo en dónde podíamos encontrarnos. ¿Y su hija? ¿No se convirtió en nahual?, preguntó el niño ávidamente. No, Eulogio la mordió después de muerta. Lo más irónico fue que eso lo mató. No se puede beber la sangre de los muertos, dijo al tiempo que embozaba un remedo de sonrisa. ¿Listo, patrón?, preguntó Sebastián, al llegar a la barca. Listo, Sebastián, de vuelta a casa. Ya vienen los demás. Paco vio cómo se acercaban los otros, Pascuala, Aurora y el mismo Eulogio, y subían a la embarcación, al parecer satisfechos, aunque todavía miraban al hombre con recelo. Aún le quedaban 3 preguntas al chico por hacer. Don Salvador pareció adivinar la primera. Aurora fue un accidente, era amiga de mi mujer, iba a verme cuando sucedió lo de Pascuala y bueno, no me quedó otro remedio, la mordí. Sí, repuso la chica, pero viví, por un tiempo. Cuando empezaron a notar que desaparecía todo el ganado de la finca y de las casas aledañas, estuve a punto de empezar a vagar, pero tuve un extraño accidente. Sebastián había soltado las amarras de la camelia y tomó los remos para emprender la marcha. Paco estaba interesado en la historia de la tal Aurora y su accidente, aunque albergaba la esperanza de que el barquito atracara en el lado correspondiente a Páscuaro y lo dejara ahí sano y salvo. Cabía la posibilidad de que eso no ocurriera. Tal vez todo esto de los nahuales solo fuera un cuento para embaucarlo y más bien tuvieran ganas de arrojarlo de la barquita. Así que decidió sentarse sobre una de las redes, de las que podría detenerse en caso de que a alguien se le ocurriera que a él le sentaría mejor estar flotando panza arriba en medio del agua que seco y sentado en el bote. Una vez acomodado le preguntó a la mujer: «O sea, que tú también eres nahual, nahuala, ¿eso?» «Era», sonrió dulcemente la muchacha. «Ya no lo soy». «No, ya no, ¿y por qué no?», soltó Paco, con tan poca delicadeza que carraspeó un poco y tratando de parecer educado, aunque algo indiferente, preguntó: «¿Qué extraño accidente la detuvo?» «Bueno, fue un día que estaba recuperándome de beber la sangre de 3 vacas completitas. Ahora me entero de que entonces se rumoraba que había un insólito animal que chupaba la sangre del ganado hasta dejarlo completamente seco, lo cual me vino como anillo al dedo, ya que descartaban que en realidad fuera un humano, o casi, el que lo estuviera haciendo. El caso es que yo era ese animal, pero me parece que después de beber la sangre de 3 vacas, cualquiera se sentiría como yo. Entonces venía caminando por el camino que va de la antigua casa de este señor», señaló con un ademán a don Salvador, «de regreso al pueblo. Una camioneta me embistió. Mis reflejos no fueron lo suficientemente rápidos como para esquivarla después de semejante atracón. Conservar la línea no es lo mío», guiñó un ojo a Paco pícaramente. «La camioneta era de la hacienda, por supuesto, y además manejada por el fiel caporal de la misma, Sebastián, aquí presente, a quien le debo que después de arrollarme me separara la cabeza del cuerpo y me rellenara con más hierbas de las que pude ver juntas en mi vida. Y como eso es todo y esta es mi parada, nos vemos».
Pascuala, Eulogio, hasta el año que entra, y sonriendo alegremente mientras agitaba la mano, desapareció en medio de la negrura del lago, aunque de pronto volvió a asomar la cabeza. Muchacho, gritó a Paco, que por poquito se cae de la impresión. Cuidadito con Sebastián, que es un viejo muy colmilludo. Y soltando una risita se hundió de nuevo. La barquita avanzaba tranquilamente bajo la sabia dirección del navegante, aproximándose al punto en el que el hombre había subido. Patrón, dijo el viejo, ¿se baja usted? No, Sebastián, esta noche voy contigo hasta la orilla. Pascuala y Eulogio, que lo miraban con miedo y con desafío respectivamente, temblaron mientras cuchicheaban por lo bajo. Ya es hora, chamaco, bájese, le espetó el hombre al tal Eulogio. Nos vemos, escumple, se despidió el muchacho. Creo que ahora ya eres de nosotros, pues, y se hundió. Paco se sintió perdido. El hombre de la capa no había querido bajar, por lo que entendió que él y el barquero eran cómplices y ya no faltaba mucho para que descendiera la mujer, que aunque fuera fantasma, bueno, Paco se sentía más seguro con ella a bordo. No había más remedio, era hora de sujetarse bien de la red y echarse al agua. Llevaban ya más de medio camino recorrido, tal vez sería más fácil alcanzar la orilla desde ahí. El muchachito cerró los ojos y se arrojó al agua. De repente volvió a volar como cuando lo había agarrado el nahual en el pueblo. No, gritó Pascuala. No le haga nada, patrón. ¿Qué no ve que todavía está chamaco? Perdónelo y le prometo que ya no voy a quejar por no estar enterrada en Camposanto. Ni me le voy a aparecer en sueños a mi hermana Rita en la hacienda para que le pongan talismanes y cruces en Todos Santos. Bájese, Pascuala, que ya me encargaré yo de su hermanita Rita y del cuchillo, le espetó el tal Sebastián, y por primera vez Paco pudo ver un par de largos colmillos que brillaban como hojas de plata a la luz de la luna. El chico soltó un grito que más bien parecía un aullido a mitad del lago. Las casas aún se veían lejos en ambos lados, y él seguía suspendido en el aire, inmóvil y sin posibilidades de defenderse. Había llegado a su fin y se imaginó lo peor, a los dos nahuales mordiéndolo, a los buzos buscándolo en el fondo del lago, su madre destrozada por la noticia y su espectro rondando por ahí en busca de vacas para chuparles la sangre. Por lo menos hasta que se le dejara de revolver el estómago al pensar en sangre humana. Cuando no pudo gritar más, sintió como si un par de cuerdas se aflojaran a su alrededor. Percibió cómo comenzaba a descender lentamente y todo se puso negro. De pronto, sintió helados chorros de agua que resbalaban sobre su cara y miró alrededor, esperando despertar en casa después de la pesadilla que había tenido. Pero un cielo de tonos rosas y amarillos le confirmó que no había techo sobre su cabeza, que seguían en el vaivén de la barca y que los dos aparecidos estaban despertándolo. Francisco, escúchame bien, ordenó el señor de la capa con voz autoritaria. El niño sintió un escalofrío a lo largo de la espina dorsal. Jamás le había mencionado su nombre a aquel sujeto y su familiaridad lo hacía sentirse vulnerable. El reloj es el tesoro más grande para nosotros y para ustedes. Si no desean desatar la plaga que tanto daño nos ha hecho, no vuelvas a perderlo. Dile a tu abuela que me has visto y cuídalo mucho, que de esa manera él también está destinado a protegerte a ti. Violentamente la barca atracó. Las luces del alba comenzaban a ser traslúcidos a don Salvador y a Sebastián, que súbitamente tomó la mano del niño y le encajó un colmillo en la palma. Una gruesa gota de sangre brotó de su herida y vio cómo la mano de uñas amarillentas de Salvador apartaba gentilmente al barquero. Paco vio también cómo la ansiedad brilló en los ojos del hombre, que hizo un mojín de disgusto y se retiró negando con la mano. Es que, patrón, hace tanto... Sebastián, no con la familia. El tal Sebastián empujó a Paco por la borda y este cayó en la arena de la orilla del lago, atontado por la súbita mordida y la cara de tiburón al acecho del barquero. Diablo de chiquillo, fue bien difícil robarte el reloj. Ahí le enseñas la mano a tu abuela, pa' que no te tiren de a loco. Nos vemos.
El hombre de la capa, haciendo un ademán con el sombrero, se despidió. Paco miró atónito la barca, que se marchaba como un holograma deslizándose sobre el lago. Un hombre corrió a toda prisa hacia donde él estaba. «Aquí está el niño, está herido», exclamó dando voces. «Muchacho, ¿me oyes?», le preguntó el extraño. No tenía el valor de explicar nada y la marabunda de gente que se acercaba lo aterrorizó. ¿Cómo iba a decirle lo que había pasado si ni él entendía bien? Miró su mano y la gota de sangre que parecía un rubí seguía ahí, como una invitación. Entonces se le ocurrió algo, musitó un débil y se hizo el desmayado. Sintió cómo lo levantaban y escuchó la voz del tío Alberto y de su abuela histérica. «¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi niño!», gritaba la mujer. «Rápido, vamos a mi consultorio», gritó una muchacha. «Mi consultorio está más cerca que su casa, Angelita. Ahí lo reanimaremos». Paco se dejó conducir a una estancia cálida en la que lo depositaron sobre un camastro. Dejó que le tomaran la temperatura y le miraran dentro de un ojo con una lámpara, aunque tuvo que volver en sí en cuanto la mujer que había pedido que lo llevaran a su consultorio le estaba vendando la mano y le pidió a quien seguramente era una enfermera algo que tenía que ver con intravenoso. El chico abrazó a su abuela, que estaba pálida, y había dejado de gritar en cuanto le vio la herida de la mano. «Abuelita», la abrazó. «¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó?», le preguntó la doctora. «Mareado», contestó el niño. «Me caí y... Doctora, ¿me permitiría hablar un momento con mi nieto a solas?» «Pero, Angelita, ¿quiere que llame a Alberto?» «No, hija, estoy segura de que se sentirá más a gusto con usted que conmigo. Vaya y dele un café, que a estas alturas el pobre siente que he estado a punto de colapsarme del susto y le aterrará quedarse sin herencia. Vaya, vaya». «Bueno, no quiere que...». «Gracias, hija. Atiende a mi muchacho con confianza». Paco notó que la chica que el tío Alberto y él se habían encontrado en el cementerio era la doctora que acababa de vendarle la mano. La abuela se sentó en la cabecera y comenzó a juguetear con el cabello del niño, aunque disimuladamente le examinaba el cuello cada vez que entremetía sus dedos entre la cabellera. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó con tranquilidad, pero el chico intuía que solo estaba calmada en apariencia. «Abue, lo he visto. Me dijo que te explicara que...». «¿A quién, mi amor?», dijo la mujer con el interés de quien ya sabe la respuesta. «A don Salvador, abuelita». «¿Él te hizo esto?». «No, fue... Bueno, tus papás ya vienen en camino». «Con razón, no tardarán en llegar», lo cortó la abuela bruscamente. «Voy a preguntar si hay que hacerte estudios o ya nos podemos ir a la casa». «Abue, es que hablaremos después, no te agotes». Se disponía a salir de la habitación cuando se abrió la puerta por la que asomó el tío Alberto. «Ah, te estaba esperando, hijo», dijo al tío, que entró con las manos extendidas como si pretendiera estrangular al ya de por sí mangullado Paco. «Quédate con él mientras yo veo si ya podemos irnos», dijo la abuela visiblemente aliviada. El tío bien podía ser de los fantasmas que había subido a la camelia la noche anterior. Estaba despeinado, pálido, ojeroso, con los ojos rojos. Nada más le faltaba la capa y el bigote tupido para ser don Salvador. Sin embargo, en vez de ahorcarlo, lo abrazó y le dijo: «Perdóname, me distraje, debí cuidar mejor de ti». Paco sentía la necesidad de disculparse. El tío Alberto lo había llevado a divertirse y él había desaparecido tan campantemente para regresar convertido en nahual. Cuando sus padres llegaron a buscarle, la abuela no permitió que se lo llevaran a su casa, al Distrito Federal, pues argumentó que estaba recuperándose, por lo que su mamá se quedó en casa de la abuela poco tiempo. Tampoco es cosa de que pierda la escuela. 2 días después del puente, Paco contemplaba el vendaje en su recámara de recuperación, cuando la abuela le llevó el desayuno a la cama. Durante esos días no había podido reflexionar mucho sobre lo ocurrido, aunque constantemente veía a don Salvador y a los largos colmillos de Sebastián en sus sueños. «Abue, ¿podemos hablar?», le preguntó quedamente a la mujer que lo acababa de besar, tomándole la cara con ambas manos, mientras disimuladamente le volvía a examinar el cuello. «A eso vine, mi amor», contestó la abuela. «¿Qué fue lo que pasó?».
Paco le relató su aventura agitadamente. Le urgía saber por qué si lo habían mordido aún estaba vivo e intuía que la abuela sabía si él era un nahual. Angelita entornó los ojos y comenzó a relatarle. Conocí a tu abuelo siendo muy niño y lo amé desde siempre. Él venía a la escuela aquí en Pátzcuaro, aunque vivía en la hacienda de la isla. Cuando se fue a la capital a estudiar medicina, pensé que no volvería a verlo. En el pueblo corrían rumores sobre la extraña conducta de su padre, tu bisabuelo. Decían que era un brujo y que había matado a su esposa. Cuando asesinaron a Irene yo pensé que mi Francisco había venido al funeral. Hasta mucho tiempo después supe que él había logrado verla viva y que cualquier cosa que le haya dicho fue el motivo por el que se había distanciado de su padre. El chico la miró angustiado. Irene era su tía abuela. Entonces era cierto, Paco era nahual por herencia. Eso le ocasionó un asco terrible. Pero, ¿por qué todavía no empezaba a tener ganas de morder a la gente y no le causaban pavor los santos y los crucifijos? Tu abuelo y yo nos reencontramos por esos tiempos, en los que él estuvo aquí a la muerte de su hermano, y comenzamos a cartearnos. Nadie supo de tu bisabuelo jamás, pero Sebastián vivía en la hacienda con Chona y Rita. Mientras tanto, Francisco y yo nos casamos y nos fuimos a vivir a México. Tu abuelo era hermético en relación con su familia. Siempre cuidaba como un tesoro el reloj que te regalé. Más de una vez quise mandarlo a arreglar, pero él me lo prohibía tan tajantemente que me daba miedo contrariarlo. Hasta que me burlé de que no quisiera arreglar una cosa tan fina. Parecía Aladino cuando guardaba la lámpara maravillosa. Sonrió la abuela con ensoñación. Al nacer tu padre, me relató la historia, pero nunca mencionó el reloj. Él, como médico, estaba al pendiente de su salud constantemente. Parecía que el mal de don Salvador no se le había contagiado y cuidaba a tu papá y a Alberto como a la niña de sus ojos. Cuando él estaba ya muy enfermo, decidió que nos viniéramos a vivir a Pátzcuaro. Como tu bisabuelo desapareció, supuse que no corríamos peligro. En ese momento, unos toquecitos interrumpieron la charla de la abuela Angélica. La mamá de Paco lo llamaba a desayunar, pero la señora la atajó como a la doctora aquel día en que Paco fue a encontrarlo en el lago. Ya le traje el desayuno, hija, estamos platicando, pero creo que este muchacho bajará al comedor en unos momentos. Ya lo veo muy mejorado. Su mamá asintió con una sonrisa y les gritó mientras bajaba por la escalera. Parecen más cómplices que familiares, ya vénganse. Pero, ¿por qué don Salvador, el bisabuelo, viajaba en la camelia? ¿Por qué no vino para acá a la ofrenda? ¿Está muerto o no?, preguntó el chiquillo con ansiedad. Bueno, en esos días, cuando regresamos a Michoacán, me pareció ver una figura en la ventana, una de las noches en las que le leía a tu abuelo en la recámara. Como es natural, me asusté muchísimo, pero mi viejito pareció no darse cuenta de nada, y cuando traté de mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Al día siguiente me encontré a la vieja Chona comprando víveres en el pueblo, y me preguntó, ávida por la salud de mi Francisco. La interrogué hasta que pude completar el rompecabezas de esa historia, aunque faltaba una pieza, la que me has dado tú. ¿Yo?, inquirió Paco incrédulo. La luz entraba a raudales a la recámara de Paco y él trataba de mirar el ventanal, muy atento a cualquier señal de ardor en el cuerpo o de sed de sangre, pero no sintió nada. Pensó que la avena que le traía su abuela le causaría asco, pero no, su repulsión era la misma de siempre, detestaba el cereal. Verás, después de la muerte de Irene, tu abuelo y don Salvador discutieron terriblemente en el salón de la finca, y mi Francisco decidió irse cuando se enteró de que, de alguna manera, su padre había causado la trágica muerte de la muchacha y de las demás personas que viste en la barca, todas menos Sebastián. Tu bisabuelo decidió seguirlo por el camino real para convencerlo de que no se fueran. Yo creo que mucho era para saber si él también se había contagiado del terrible mal que aquejaba a su padre, pero mi marido no lo quiso escuchar. Tiempo después, Sebastián se presentó en nuestra casa de la Ciudad de México con un aspecto muy extraño, pálido y ojeroso. Parecía hecho de pergamino y tenía los dientes enormes.
Por supuesto, no le permití pasar y socarronamente me dijo que ni falta que le hacía, que solo venía a entregarle un paquete al patrón Francisco. El reloj, gritó el chico sintiéndose Sherlock Holmes. Efectivamente, era el reloj. Entonces yo no entendía nada hasta que nació tu papá, pero las cosas me quedaron mucho más claras después de la conversación con Chona años más tarde. Al marcharse tu papá de la hacienda, don Salvador le pidió a Sebastián, su fiel sirviente, que lo matara y rellenara su cuerpo de no sé qué hierbas y semillas, como lo habían hecho con las víctimas anteriores. Después debía arrojarlo al lago. O sea que si está muerto, asumía el niño. Sí está muerto. El problema es que al no ser enterrado en el camposanto con ninguno de los otros, no tiene permiso de descansar en paz, aunque sí puede llegar a la ofrenda del Día de Muertos. Paco sintió escalofríos. O sea que cada año don Salvador se le iba a aparecer. La abuela pareció intuir la sensación del niño, tal como el nahual lo había hecho en la orilla del lago 2 noches atrás. Tu bisabuelo no puede venir para acá. Carga con el peso de la muerte de su hija y el rencor de su hijo. Sin contar que los nahuales, aunque tienen poderes inmensos, siempre conservan una parte humana y no pueden hacer sus maldades en donde son deliberadamente rechazados. Claro, con excepción de su propia casa, en donde siempre son los amos y señores. Bueno, abuelo, ya casi todo me queda claro, recapituló Paco. Soy bisnieto de un nahual, mitad jaguar y mitad humano, que además es un brujo, y de los buenos, que tiene una hacienda en la isla y mató a los fantasmas que conocí. Pero, ¿quién mató a Sebastián? Matar, nadie, hijo. De alguna manera convenció a don Salvador de convertirlo en uno de los suyos, antes de que cumpliera su última voluntad. En el semblante de Paco se dibujó el terror. El barquero lo había mordido, así que casi tira a la abuela cuando se levantó para ver si el reloj estaba funcionando. Hijo, lo tomó la abuelita por los hombros. Quiero que recuerdes y me contestes la verdad. ¿Sebastián bebió tu sangre? El chico recordó la gota roja, la única que había manado por la herida, y cómo el hombre de la capa le había dicho al barquero, a la familia no. De alguna manera supo que Sebastián se había contenido de beber su sangre. No, abuelita, negó con la cabeza sintiéndose feliz. Tal vez no era uno de esos, pero dijiste que había una pieza que ahora encajaba en el rompecabezas. Bueno, realmente son 2, comentó la abuela. La primera es que debemos esconder ese reloj para que a nadie se le ocurra ponerlo a funcionar. Ya vimos que activa la maldición. Y acomodándose las gafas, lo escudriñó. Es una lástima, es tan bonito. ¿Te importa que lo conserve? Yo sé que quien da y quita con el diablo se desquita, y en la puerta del infierno le ponen su coronita. Pero dadas las circunstancias, Paco entregó el reloj con tristeza. A él le gustaba también y había pensado en arreglarlo antes. Bueno, el reloj es una, y la otra... la otra, sonrió pícaramente la abuela. Ahora entiendo por qué nunca se supo nada del viejo Sebastián y por qué en la víspera de Todos Santos aparecen en la orilla del lago tantos peces decapitados. Bueno, y así termina esta historia. Espero que les haya gustado mucho. Una disculpa por los errores de lectura que tuve a lo largo de la historia, pero es muy larga, muy extensa. Y pues espero que les haya gustado. Les mando un saludo nuevamente y espero sus comentarios.